Aquí no se consulta nada. Sabrina, ¿cuál sería tu titular de portada si te tocara la responsabilidad, por ejemplo, en la prensa, de hacer el titular el día después de el informe al país del presidente de la República y te dijeran tiene que ser a 6 columnas el titular? Mi titular sería ¿a cambio de qué? O sea, cuál será la recompensa o qué se negoció? Porque la frase que marcó el discurso del presidente, un discurso que parecía un discurso de campaña y no de un presidente que tiene 2 años gobernando, la única frase que me quedó a mí es no se van a arrepentir, agradeciéndole a la nueva mayoría, a la nueva planadora legislativa, que seguramente también incluirá el Partido Panameñista, que apoyó con su voto a la nómina de Shirley Castañedas. ¿Qué les ofreció el presidente de la República a los diputados que votaron por por la diputada Shirley Castañedas para que sellaran esta nueva mayoría legislativa? ¿Qué hay detrás de ese acuerdo? Y también qué se negoció con el expresidente Ricardo Martinelli, porque para nadie es un secreto que Shirley ha sido su abogada, que ha pasado hasta más tiempo en Bogotá que en la Asamblea, y acá hay acuerdos bajo la mesa que solamente debilitan la democracia, la institucionalidad y la confianza en Panamá. Entonces, aquí la gran pregunta es ¿qué se negoció? ¿Qué se negoció con Ricardo Martinelli y qué se negoció con los diputados que dieron su voto? Ok, ¿a cambio de qué? Dice Sabrina Bacal sería su titular y también rescato de lo que has planteado el apoyo del panameñismo a la candidatura de la diputada Shirley Castañeda. Pero el panameñismo nos vende la idea de que ellos a lo Poncio Pilato se lavan las manos, No se meten. se abstienen y no votan por Shirley Castañeda. Pero la abstención no marca la diferencia con el voto a favorable, porque la abstención, eso es como el que dice, yo voté en blanco en la elección del 5 de mayo, o yo simplemente no fui a votar. Ahí no estás Mira, tomando ninguna decisión. para tú entender cuál es la posición de la bancada panameñista, tienes que recordar cuál fue lo que nos dejó o lo que le dejó a la Asamblea Legislativa y a la democracia del país la presidencia de Jorge Herrera, panameñista, en el año pasado. Y básicamente fue, y voy a utilizar una palabra de la diputada Alexandra Brenes, fue una mayoría sumisa al Ejecutivo. Entonces, a Molino no le fue mal con esa alianza supuestamente opositora. Imagínate ahora, que es una alianza que él consiguió y buscó personalmente los votos, así, ni siquiera guardando las apariencias de que hay una separación de poderes en este país. O sea, en este año ni siquiera se guardaron las mínimas apariencias. El año pasado sí vimos a Ricky Fábrega y al Contralor Bolo Flores buscando votos y no lo lograron. Y por un momento tuvimos la impresión o la esperanza de que hubiese algo de contrapeso de parte del legislativo. Lo hubo, pero de algunos diputados y diputadas, especialmente de la coalición Vamos. Este año ni siquiera guardaron la mínima apariencia. El propio presidente se reunió con las bancadas oficialistas y entre ellas incluyó el PRD y también incluyó el Partido Panameñista, porque esa maniobra o esa puesta en escena de abstenerse a mí me parece, digamos, muy básica para uno caer en la interpretación de que no están ni con Dios ni con el diablo. Evidentemente han negociado algo para seguir apoyando, como ya lo hicieron, al ejecutivo de José Raúl Mulino. ¿Han negociado algo para seguir apoyando al gobierno? Plantea Sabrina Bacal. Eh, este acuerdo de un año, porque es del tercer año de gobierno, que empezó el 1 de julio, es de una u otra manera una forma de
compartir el poder entre José Raúl Mulino y la Asamblea Nacional, la bancada, el grupo de gobierno que ahora está conformado en la Asamblea por el PRD, Cambio Democrático, el panameñismo, el partido Alianza, el partido Molirena y RM? Mira, yo no creo que haya ni que se comparta el poder. Yo creo que aquí se está ejerciendo el poder, se va a ejercer el poder sin ningún tipo de contrapeso. Y bien lo dijo el editorial de ayer del diario La Prensa, el Hoy por Hoy, que hemos pasado de la armónica colaboración a que los dos órganos toquen exactamente la misma melodía. Y aquí el que tiene, digamos, la llave de los dineros públicos, hablemoslo tal como es, lo que buscan los diputados, que son nombramientos, que es seguir ampliando su propia planilla, que es acceso a áreas de poder, quizá contratos, etcétera, etcétera. Esa llave la tiene el Ejecutivo, esa llave la tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. Imagínate si con la mayoría supuestamente opositora de Jorge Herrera se dio este hecho insólito de que la Asamblea se aumentó su propio presupuesto sin pasar por la Comisión de Presupuesto, algo que denunció la diputada Yanin Prado. Imagínate ahora, o sea, ni siquiera van a tener que ocultarse. Ya, como lo dice el Hoy por Hoy de hoy, el diario de La Prensa, hay un poder absoluto. O sea, podemos hablar en términos reales de democracia cuando la mayoría se ha plegado al Ejecutivo y de qué manera, y también lo que simboliza la persona que va a estar presidiendo la Asamblea, Álvaro, eso no lo podemos olvidar. Y yo no creo que una persona sea solamente su pasado, pero a ver, uno como presidente de la República no puede hablar de una nueva política de seguridad y de mano dura contra el crimen organizado si tiene presidiendo el órgano legislativo y le buscó los votos a una persona que ha defendido a narcotraficantes. O sea, ¿de qué manera puedes venderle esa idea? ¿O de qué manera puede tener credibilidad esa oración de que tú estás verdaderamente luchando contra el crimen organizado y el narcotráfico cuando terminas premiando a una persona que precisamente ha defendido a ese tipo de personas? Es absolutamente contradictorio. También escuchamos al presidente Mulino en su discurso que parecía de campaña, repito, hablando de devolverle la confianza al país y de salir de las listas. ¿Qué confianza puede proyectar un país y qué credibilidad puede tener un país que tenga a una persona, eh, repito, que ha defendido líderes del crimen organizado presidiendo la Asamblea? Si la Asamblea es la que debe fiscalizar el Ejecutivo y hacer las leyes precisamente para que no haya impunidad en este país. O sea, ¿qué mensaje se está mandando hacia adentro y hacia afuera? O sea, ¿cómo puede el presidente José Raúl Mulino decir que lo que él quiere o lo que está logrando es recuperar la confianza del país? Yo creo que la confianza nunca ha estado a un nivel más bajo. Es realmente el mensaje que se manda hacia afuera y hacia adentro es sumamente grave. Y yo creo que hacia adentro también se manda el mensaje de que aquí las cosas se van a imponer. Las cosas como la reapertura de la mina. El presidente no quiso, pateó un poquito la pelota por delante, no quiso decir explícitamente que se va a reabrir la mina, pero sí dio a entender, como lo ha hecho varias otras veces, que es una decisión tomada y que es una decisión que no va a pasar por la Asamblea. Y dijo como si fuera un favor o una ñapa, ¿no? Como una concesión a un órgano del Estado. Bueno, ustedes aquí podrán citar a los funcionarios que crean conveniente. Ese no es el papel de la Asamblea legislativa. Lo que tiene que hacer la Asamblea es jugar un contrapeso político y hay una ley de moratoria minera vigente en el país. O sea que no sería, sería una caricatura de democracia que
la nueva mayoría legislativa o algunos diputados citen a algunos funcionarios sin tener realmente en sus manos el poder institucional que deberían tener para participar en un debate de esa magnitud para el país. Y cito solamente ese ejemplo, que creo que es el ejemplo que más estrés le genera al presidente, tanto así que todos vimos que antes de hablar del tema de la mina sudó, sacó su pañuelo y sudó. Entonces creo que sí vienen tiempos muy difíciles, Álvaro, para el tema de derechos y garantías fundamentales. Los pocos periodistas que nos atrevemos a alzar la voz ya lo estamos viviendo hace mucho tiempo. Y esto se va a ampliar a otros sectores, ya lo hemos visto con los sectores sindicales, con los sectores de docentes. Yo creo que viene una época no solamente de sequía por el niño, sino de sequía democrática en el país. ¿Qué crees que se esconde detrás de esta alianza? ¿Qué leyes crees que puedan aprobar? Porque el tema de la mina no va a pasar por la Asamblea, ya eso es un hecho, pero ¿a qué podemos temerle dentro de esta Asamblea y tal y como está conformada actualmente? Bueno, lo primero que ha salido, y es como lo que uno tiene en la cabeza, es otro intento por dar amnistía, y que puedan, digamos, evadir sus condenas personas como Ricardo Martinelli, pero no solamente Ricardo Martinelli, también estaría allí muchos otros funcionarios de ese gobierno. También quizás se beneficiaría alguien como Juan Carlos Varela. Es una manera, digamos, de darle impunidad al delito de cuello blanco o a los delitos relacionados con corrupción. Eso es lo primero que se me ocurre. El presidente no mencionó proyectos de ley que va a pasar por la Asamblea. De hecho, si tú buscas el discurso del presidente, empezó con algo como que Panamá para ti. Panamá para ti, después de 2 años de gobierno, hablando de los temas básicos: salud, educación, agua. El presidente no lo mencionó, pero yo creo que aquí lo que se busca es tener ese caudal político y ese control para gobernar más como un emperador y menos como un presidente. Sí, efectivamente no mencionó un solo proyecto de ley para este periodo No, de sesiones, tienes toda la razón. de hecho, yo no sé no digo que los discursos anteriores hayan sido excepcionales, pero yo no sé si el presidente cambió quién le escribe los discursos, pero este ha sido uno de los discursos más pobres que yo he escuchado a un presidente en su rendición de cuentas. No hubo ni reos, pero a mí me impresiona que estemos a 3 de julio y todavía no haya habido una explicación clara al país de quién pasó y de qué pasó, quiénes son los cómplices, quiénes ayudaron, porque ahí tuvo que haber complicidad. Entonces, en lugar de lo que tiene que hacer un presidente, que es asumir la responsabilidad política y decir, esto sucedió bajo este ministro, esta ministra, este director de la policía, y tengo que tomar la dura decisión de separarlos de sus cargos. Estoy dando un ejemplo para poder conducir una investigación independiente y que esto no ocurra de nuevo. Ahora entonces nos olvidamos de eso, de las explicaciones y la rendición de cuentas de eso, y ya estamos planificando para cárceles que, bien hiciste tú el cálculo, van a salir por privado de libertad muchísimo más costosas que El Salvador, que el modelo que el presidente dice, o por lo menos políticamente dice, querer imitar. Y con las consecuencias también para el debate y la convivencia democrática, y es que hayan represalias y amonestaciones contra los estudiantes que se manifestaron pacíficamente. Cero cambio de rumbo, cero golpe de timón en ese mensaje del 1 de julio.
y cero rendición de cuentas. O sea, vuelvo al tema que debería ser el tema fuerte del exministro de Seguridad, José Raúl Mulino. O sea, yo en verdad no me parece aceptable que un gobierno no dé una explicación a la ciudadanía ni rinda cuentas por lo que pasó el 1 de junio en La Joyita y que no haya ni una sola renuncia de alto nivel. Y por ejemplo, eso que puede interpretarse como protección política a los ministros también se aplica claramente en el tema de los conflictos de intereses que tienen ministros de Estado y que el presidente ha salido a defenderlos. Por eso es que tú ves que en este discurso, por ejemplo, porque antes hacía alarde de eso, seguramente para una parte de su base política que todavía pensaba, no sé cómo lo van a pensar ahora, que Mulino no es Martinelli, no hizo ningún comentario que tenga que ver con corrupción, con justicia, nada de eso salió en su discurso. O sea, fue un discurso absolutamente demagógico, de campaña, aceptable para una persona que está en campaña política o que tiene 6 meses en el gobierno. Completamente inaceptable para un gobierno que ya tiene 2 años andando. Completamente. Y de hecho, ¿cuáles fueron los anuncios? O sea, no hubo anuncios. Pues la mina dijo que anunciará. El metro lo mató. Digo, el tren. El tren murió. El tren lo mató. Y la plata que invirtió el Estado en los estudios de factibilidad. Y que va a seguir invirtiendo, porque ahora va a ser un estudio para que evalúen el estudio. Sí. ¿Y quién paga eso? Lo pagan todos los contribuyentes panameños. Lo pagan todos los contribuyentes panameños. Pero realmente fue un discurso muy vacío, donde la única frase que me quedó y que vamos a tener que mirar todos los días qué hubo a cambio, cuál fue la transacción, es gracias por el voto. No sé, a los que votaron por Shirley Castañedas no se van a arrepentir. ¿Y qué pasa si el pueblo panameño se arrepiente de la asamblea que tiene, de quien preside la asamblea y del presidente que eligió? O sea, él no le está hablando solamente a los diputados, él está hablando al pueblo panameño. Supuestamente un discurso del 1 de julio es una rendición de cuentas a la nación. O sea, ¿cómo así que no se van a arrepentir? O sea, ¿esto qué es? Es una charla, una negociación bajo la mesa que están transmitiendo en televisión nacional. Eso, de hecho, fue la frase más contundente del discurso, porque nada de lo otro se puede rescatar. O sea, no hay nada, en mi opinión. Yo estoy haciendo un sondeo en mi cuenta de Instagram que termina hoy. Precisamente la pregunta de este sondeo es la siguiente. Al cumplirse 2 años de gobierno del presidente Mulino, ¿cómo evalúa la gestión de su gobierno? Y hasta el momento han votado 2.363 personas, que es mucho más que una muestra de una encuesta normal. Y los resultados son: buena 6%, regular, que regular, un estudiante regular es un estudiante de 3, 8%, sumamos, eso es 14% si lo vemos en positivo, para darle un voto de confianza en positivo. 8 y 6, 14. Ahora nos vamos a la escala de negativos. Mala, 19%. Pésima, 68%. O sea, estamos hablando de un 87% desfavorable, negativo. La evaluación que hace 2.363 personas que están hasta el momento votando en este sondeo. Y esto no dista mucho de las encuestas que han salido tanto a la palestra como las que se han hecho y no han salido a la palestra.
una bajísima popularidad en menos de 2 años de gobierno, porque esto no es de hoy, esto ya viene así. Y a esto le podemos sumar un sentimiento de malestar que yo no quiero calificar, no quiero ponerle nombre, voy a dejarlo en malestar por parte de la población panameña hacia la actual administración. Esto, ¿qué piensa Sabrina como politóloga? ¿Es peligroso, Sabrina, a 2 años de gobierno? Mira, como bien lo dices, el sondeo, que algunos te dirían que no tiene validez científica, coincide con las encuestas científicas, donde hay una muestra representativa. Este es uno de los gobiernos, yo no recuerdo un gobierno con tan baja aceptación tan rápido. Las encuestas que se han publicado y las que no se han publicado hablan de una aceptación del 20%. Eso, ¿qué me hace pensar? Que quizás la maniobra de conseguirle los votos a la amiga y abogada de Ricardo Martinelli tenga que ver con que él necesita ese capital político. Porque hay algo que diferencia, Mulino siempre es Martinelli, pero Mulino no es Martinelli en el tema del carisma popular. Eso es una realidad. Y es posible, esta es una de mis hipótesis, que conforme se vaya acercando el ocaso del gobierno y se vayan acumulando los escándalos, porque aunque somos pocos los medios que estamos sacando la información de lo que está pasando, de las contrataciones directas, de los sobreprecios, de los conflictos de intereses, etcétera, etcétera, se van a ir acumulando y son muchos. O sea, es clarísimo que aquí no ha habido ninguna contención del gasto ni ninguna austeridad. Es clarísimo que aquí siguen ganando las mismas empresas de siempre. Es clarísimo que por algo no conocemos o son un secreto los beneficiarios finales de los contratos del Estado. Entonces, los que hemos hecho periodismo como tú y yo en este país mucho tiempo, sabemos que cuando hay un presidente con esos niveles de impopularidad y donde se van acumulando los escándalos de corrupción y de abusos de poder, buscaría una manera de cubrirse la espalda para el final de su mandato. Esa es una de mis hipótesis para haber llegado a algún tipo de acuerdo ya antes del tercer año de gobierno y el último año efectivo de gestión, porque ya después la política se toma, el ambiente nacional, también conocemos cómo es la política en Panamá, que la campaña empieza muy, muy, muy temprano. Entonces yo creo que tiene que ver con ese capital político y con ese apoyo a futuro, con esos pactos de impunidad que hemos visto en Panamá, gobierno tras gobierno, que el presidente Mulino puede necesitar desesperadamente. El tema de la seguridad lo planteó desde la perspectiva de la represión. Más cárceles, sacar de la calle a los delincuentes, pero no escuché una sola letra del presidente de la República, que es abogado, que dice que estuvo preso por meses y todos lo sabemos, hablando de prevención y resocialización. Y si no apostamos a la prevención y la resocialización, tendremos que construir una cárcel en la entrada de cada barriada de este país. No sé qué piensas. Sí, o sea, es que está comprobado que repoblar las cárceles no es la manera de lograr seguridad ciudadana. Y yo creo que el presidente Mulino lo debe saber. Lo que pasa es que el discurso vacío, porque es un discurso vacío de mano dura, es un discurso popular políticamente. Entonces él está tratando de hacer esta pose de Bukele que no le queda porque no tiene los resultados para mostrar como una estrategia puramente política.
pero eso no tiene nada que ver con los resultados reales en la calle. Cualquier estrategia de seguridad ciudadana, por supuesto que tiene que incluir prevención y resocialización, pero aquí se está viendo el tema, yo lo veo más como una excusa o un contexto donde van a poder gastar $400 millones en cárceles. O sea, no nos olvidemos de esa cifra. Es una cifra enorme. Supuestamente yo había escuchado que en el país no había dinero, que no había chenchen, pero un gobierno que ni siquiera ha rendido cuentas por lo que pasó el 1 de junio, ¿cómo? Y que no ha consultado sobre las ubicaciones de estas cárceles y que no nos ha mostrado cómo se llegó a esa cifra de $400 millones. Yo creo que al final es más que una estrategia de seguridad, es un discurso politiquero, porque la realidad muestra otra cosa. La realidad muestra que hay una ola enorme de inseguridad y que el gobierno ha tratado de sacudirse la responsabilidad. Uno una vez dijo que no era que ese tema no era cuestión del gobierno porque las pandillas se matan entre ellos. Y ha dicho varias veces que esto es un tema entre pandillas y que tiene que ver con el narcotráfico y con el crecimiento de los cultivos. Tiene que ver con eso, pero no solo tiene que ver con eso. Y cualquier persona que ha estudiado el tema debe saberlo. Entonces, lo que yo veo aquí no es una política pública pensada para solucionar un problema que está afectando a los ciudadanos, sino un discurso que va a justificar los 400 millones, veremos quién se los gana o quiénes se los ganan, para nuevas cárceles, sin absolutamente ninguna transparencia o rendición de cuentas. Bueno, también ya para cerrar, el blindaje bajo reserva de licitaciones para compras de armas que destaca hoy el diario La Estrella. Y la construcción también, decía la publicación. No vi el tema desarrollar contratación mediante procedimiento excepcional de licitación reservada en el que los pliegos de cargos permanecerán confidenciales y únicamente podrán ser consultados por las empresas que superen una fase previa precalificación y suscriban acuerdos de confidencialidad. Los documentos establecen que las contrataciones se desarrollarán mediante procesos de precalificación y todo un misterio, ¿no?, por parte del Ministerio de Seguridad para la adquisición de armas, y lo que no entiendo aquí es la construcción de qué. No vi en el fondo a qué se refieren, pero también seguimos en lo mismo. O sea, la opacidad que ha caracterizado a esta administración en todo, porque en el caso de los viajes, 24 viajes, y no tenemos idea cuánto ha costado, quiénes han ido, qué resultados o beneficios para el país han tenido. Nada. Y otra cosa que se me pasaba, que me llamó la atención en el discurso del presidente, ya para terminar también, él dice que van a crear 80,000 puestos de trabajo. O sea, ¿cómo se hace eso, Sabrina, esos tres temas? Mira, efectivamente es un gobierno que se ha caracterizado por la opacidad, especialmente en las contrataciones públicas. Casi que las licitaciones son una especie en vía de extinción. Hemos visto contratos directos a las mismas empresas de siempre, algunas incluso con historial de corrupción, por precios elevadísimos, sin ningún tipo de rendición de cuentas. Hemos visto la utilización de las contrataciones por urgencia, en cosas que no son urgencia o emergencia, para no dar la cara y no ser transparentes sobre quiénes son los contratistas que están siendo beneficiados. Las contrataciones públicas son el nudo gordiano de la corrupción y aquí lo estamos viendo ocurrir frente a los ojos de toda la ciudadanía. En términos de empresas que no licitan, que no sabemos quiénes son los beneficiarios finales y que se siguen ganando los contratos. El Ministerio de Seguridad es uno
donde hay mayor secretismo y donde ha habido, donde se le han dado contratos a personas vinculadas incluso a individuos que han sido señalados por la lista OFAC como parte de la estructura económica del expresidente Nicolás Maduro. No lo quiero calificar, ex dictador Nicolás Maduro. Esas personas siguen licitando con el Estado y siguen siendo cercanas al presidente de la República. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces sí es gravísimo porque no, todo lo que no está saliendo a la luz definitivamente oculta algo, y el hecho de que estén utilizando y buscando nuevos mecanismos para el secretismo no habla bien de, digamos, de las intenciones detrás. El tema de los viajes, yo lo toqué en una columna, porque incluso busqué la promesa que él hizo cuando se jactó que él viajaba mucho también como abogado en el sector privado, pero que siempre los beneficios que traía se multiplicaban. Y prometió multiplicar los beneficios de cada uno de los viajes. Hasta ahora no hemos visto esa multiplicación porque ni siquiera sabemos quiénes van, por qué tanto tiempo, que es el otro tema. No solamente son 24 viajes, son viajes muy extensos, que creo que es una de las características de la forma en que viaja el presidente. O sea, no informa toda la agenda, hace paradas que no reporta. Hay personas que uno no sabe por qué están en la delegación oficial, por qué todos los ciudadanos tendríamos que pagar el viaje de esas personas, qué le trae eso al país. Nada, absolutamente nada. Y con lo de los 80.000 empleos, escuchando un discurso tan demagógico y tan de campaña, no me impresiona, o sea, no me sorprende, quiero decir, que haya tirado esa cifra a la libre, o sea, sin ningún sustento de cómo lo logrará. Porque todo el discurso, desde que empezó, ahora sí, Panamá para mí, Panamá para ti, ni siquiera sé, Panamá para ti. ¿Qué es eso? Eso no es un discurso de un presidente que tiene 2 años en el gobierno y que tiene que rendir cuentas. Entonces, yo veo esa promesa de 80.000 empleos enmarcada dentro de ese tono de campaña política que tenía el discurso. No le doy ninguna credibilidad ni valor, porque también nos ha prometido muchas otras cosas que no ha cumplido. Bueno, te agradezco, Sabrina, compartir con nosotros en la mañana de hoy, aquí en Noticias 180.